16 minutos y vamos a hablar de un tema del que se habló hoy y mucho, y desde anoche ya, es tapa de muchos de los diarios. Se cuenta como un fallo histórico por la AMIA, y depende de qué diario miremos. Bueno, por ejemplo, Clarín habla de un fallo histórico por la AMIA que deja al desnudo al kirchnerismo, por ejemplo, ¿no? Después otros, La Nación hablaba del fin de la impunidad, pero hay una cuestión que hay que contar un poco más, ¿no? Hay que desmenuzar qué es lo que finalmente se conoció ayer, y para charlar un ratito de este tema está en línea el doctor Eduardo Paredes, amigo de la casa, abogado penalista al que vamos a acudir a veces para que nos explique, nos cuente un poco, nos ayude a entender algunos de estos casos. Eduardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alicia, buenas tardes para vos y tu audiencia. ¿Cómo se cuenta este fallo de la AMIA? Este fallo de AMIA, en realidad, bueno, el tema de AMIA es un tema que trasciende a la Argentina. En realidad nunca se va, es decir, se hizo todo para que nunca se sepa la realidad, pero no por interés de la Argentina, sino por intereses ligados probablemente a Israel y a Estados Unidos. No a Estados Unidos y a Israel, sino a Israel y a Estados Unidos. En la época que ocurrió esto había muerto el primer ministro israelí, que ahora no recuerdo si era Isaac Rabin, cuando se habían firmado los acuerdos de Oslo y había una posibilidad importante de que Israel, luego de tantos años de colonialismo, reconozca en lo que queda de Palestina la posibilidad de un Estado palestino. Eso generó mucha resistencia entre Israel y llevó a la muerte del primer ministro. O sea, fue asesinado por un fanático, que hay una buena cantidad de la población israelí está muy fanatizada con el tema, y en ese contexto se produce el tema de la AMIA. Puede que se vincule como puede que no. Lo cierto es que Irán no tiene antecedentes de ser un país que promueva el terrorismo. Eso es un invento. También la gente repite muchas cosas, especialmente en el país central, porque hay un manejo importante de un sector, y hay que decir la palabra, que no tiene ninguna vinculación al semitismo o antisemitismo, que es un fenómeno estrictamente europeo. Es ciertos sectores sionistas, que es sectores laicos, digamos, que tienen interés en Israel y que manejan los medios de comunicación. Importante, por eso nunca se analiza el fondo de la cuestión. Lo cierto es que lo que resolvió la Cámara la sala de casación, con la excepción del voto de Ledesma, que fue por lo menos honesta, coherente y ciertamente valiente, es que bajó la pena de Galeano, pero que fueron condenados por encubridores, porque él fue el juez. Como él dijo, la causa AMIA me llevó la mitad de mi vida, tenía 35 años cuando ocurre lo del AMIA, era un juez que tenía un año, que había puesto Menem. Él mismo dijo en alguna oportunidad que al día siguiente del que ocurre el atentado ya viene el personal de Israel, llamado por Menem, autorizado por Menem, coordinan lo que se va a decir, son los que hacen las investigaciones, y se construye ahí, a los 2 días, ya se habla en el diario Clarín de Irán. Sí. Ya está construida. ¿Por qué? Porque Irán es la potencia regional que se opone al tratamiento que hace Israel de Palestina, y es la gran potencia en el Medio Oriente después de Israel. Y hoy integra el eje del mal con China y Rusia, porque que ahí hay fenómenos comerciales y un montón de cosas. Entonces se construye esa idea desde el momento, porque le sirve al interés de Israel y Estados Unidos como casus belli contra Irán. Se toma la AMIA y ya la verdad fue perdida. Es decir, lo que hizo la agencia judicial, más en esa época de Menem con este juez, y como dijo alguna vez en forma privada, yo conozco abogados de acá que son amigos de él, que les dijo, hice todo lo que me pidieron. Entonces, lo que dijo el Mossad, lo que dijo la CIA, y lo que hizo en esa época la agencia nuestra, que era la CIDE, cuando uno ve a Estiuso, que estaba a cargo de esos semejantes personajes, han atravesado la Argentina. La verdad, uno dice, cómo un país tan importante como esto cree en ese tipo de personas. Hasta se creyó en D'Alessio, que ahora está preso.
Entonces, bueno, se construyó esa idea y este hombre lo que hizo fue seguir ese relato. Por eso se le paga a Taylor Dean, que terminó siendo abogado. Bueno, los vientos cambiaron con el tiempo, al momento de que era tan incoherente, tan grosero, que el tema, lo que hace caer el primer juicio de AMIA en el 2003 o 2004 en realidad, donde estaban estos fiscales Mullen y Barbaquia y estaba Nisman, es el tema del video por el cual estuvo preso un par de días, o no recuerdo bien si un poco más, Cuneo Libarona, que fue defensor, si no recuerdo, de Taylor Dean, porque obtuvo los videos donde el juez grabó el cohecho, digamos. Se pagó a una persona para que mienta $400.000 de la época, entonces cayó ese juicio. Hubo vientos que cambiaron, es decir, hasta el año 2006 también Argentina se acomodó un poco los Kirchner, los deseos de cierto sector de la comunidad judía en Estados Unidos tiene mucho peso, y por eso se lo nombra Nisman para empezar la investigación de vuelta, y Nisman no hizo absolutamente nada más que orientar en ese mismo sentido. Finalmente esta gente fue enjuiciada, o sea, los exfiscales, este hombre, que él manifiesta, y lo leí, aparte no solamente ese video que te mandé hoy, sino que otros más, él manifiesta que le llevó toda la vida, que era un tipo muy joven, y que hay que tener en cuenta eso. Este tribunal le bajó la pena, porque le bajaron 2 años, lo cual implica que si queda firme va a ir preso 3 años al menos. Y la verdad es que todo esto, lo que hace Maíquez y el otro juez, es seguir los parámetros exactos que vienen. Imagínate si la gente tiene conciencia en qué mundo estamos, Alicia. Este juez estuvo en Lago Escondido, el otro también. Bueno, resulta que los que denunciaron hoy tienen un problema penal. Bueno, sigue la línea, no te olviden que él fue puesto por Macri, él y el hijo. Ahora, Eduardo, para entender un poquito... La idea ahora es criminalizar a los Kirchner de vuelta, volver con Cristina, en realidad. ¿Y cómo vuelven con Cristina? Porque una de las cosas que decían, y decías vos también, la verdad sobre el atentado casi nadie está investigando. Ahora, esta es como una línea de los encubridores del atentado también, ¿no? De los investigadores del atentado. ¿Cómo llegan ahora de vuelta a los Kirchner? A ver, la verdad sobre lo que ocurrió en la AMIA debe saber muy poca gente y probablemente no esté en Argentina. Eso, y una cosa, y probablemente lo supo Menem, porque Menem en el juicio que fue absuelto, pero murió al poco tiempo, no le dieron mucha relevancia, que él al momento de declarar dijo: yo sé lo que ocurrió, pero para evitarles problemas a la Argentina con potencias extranjeras, no se abstuvo de decir. Él se llevó a la tumba la verdad, y habla de potencias extranjeras. Y no hay mucho que investigar Israel y Estados Unidos. Es ahí. Ahí se sabe lo que ocurrió, si no fue un atentado de falsa bandera o algo por el estilo. Eso que se suele hacer a estos niveles. Entonces ellos sabrán. Nunca el Estado trató realmente de saber qué ocurrió. Y los que saben no lo van a decir. Lo que se hizo siempre fue armar un casus belli contra Irán desde el principio. Es usar a la Argentina como un peón dentro de la gran política internacional encabezada por Israel y después de Estados Unidos, porque es el único caso donde la cola mueve al perro en estos temas. No lo digo yo, dicen 2 grandes investigadores, uno de Harvard. Ahora, el tema de la AMIA lo que sirve es no saber para utilizar a Argentina como peón en la política internacional, así nomás. Esa denuncia que va a hacer Maíquez, creo que los estados no son sometidos a juicio. Habló del derecho, dijo una sarta de pavadas, como por ejemplo la condena a personas jurídicas. Sí, eso se discute en el derecho en teoría, pero se trata de empresas y demás. Un Estado se enjuicia de última a los que estaban al frente del Estado. Por ejemplo, en el genocidio de Palestina nadie dice vamos a enjuiciar a Israel. Israel es una persona de derecho público ideal. Se va a enjuiciar al que tenía el manejo de Israel. Ya fue denunciado. Lo que tratan ahora es denunciar y transformar a Argentina en un peón y un nuevo escalón en el casus belli contra Irán. ¿Qué pasó en el tema del encubrimiento? El que le imputan ahora, el acuerdo que se hizo con Irán. ¿Sabes cuál fue el gran problema por el cual la DAIA se opuso tremendamente? Fue porque lo que se había pedido
y es algo que el expediente de la AMIA no soportaría una mirada se había pedido que se nombren por cada parte veedores, o sea, juristas internacionales que no sean del país, por ejemplo, qué sé yo, para que sabe derecho, y vos lo menciono porque me escuchaste mencionar, yo diría, bueno, yo pediría que haga un dictamen sobre el expediente Luigi Ferrajoli, o sea, juristas internacionales de primer nivel. Creo que pedían no sé cuánto por cada país que no sean del país. Imagínate qué dictamen van a sacar, Alicia. Sí. Que eso es insostenible. Eso es absoluto, y que no puede haber imputación de nadie. Y fíjate vos que uno de los imputados estuvo detenido en Inglaterra, no estuvo en Rusia, en Inglaterra, y el juez inglés lo liberó porque no había nada. Y no hay nada en ese expediente. Nunca hubo nada. Entonces, ¿qué van a hacer cuando se... Eso fue lo que molestó cuando se iba a poner el tema de los veedores. Se opusieron tremendamente, salieron con la cantinera de la traición a la patria como si les interesara, y obviamente lo que alguna vez hablamos con vos, el kirchnerismo, cuando uno dice así, lo que está debajo es la idea que ellos han representado. No solamente ellos, lo que fue Lula en Brasil, es decir, un subcontinente con identidad propia, ¿sí? No, para no ser utilizado, y además porque acá no solo le utilizaron a Argentina en ese punto cuando ella empieza a tratar de tener un buen acuerdo con Irán, sino además por lo que ellos han significado en la guerra que está acá debajo comercial entre Estados Unidos y China. Entonces, varios intereses convergen ahí. Y ahora, fíjate vos que sos cientista social o sos comunicadora social, que es un tema de comunicación, cómo han atravesado a la sociedad argentina, cómo han construido la subjetividad tan grande que la gente cree, gente digamos instruida, que a Nisman lo mataron, de que ellos han entregado el país, como creen en el gobierno que está desguazando la Argentina, y la gente acepta, mira, el sueño de Martínez de Oz, que no se lograron ni con las armas, la gente está aceptando el desguace de la Argentina, la pérdida de derechos, alegremente, y obviamente van a reforzar ahora, a partir de esto, para afuera con una denuncia ante el Tribunal Penal Internacional, que no va a funcionar, pero lo van a hacer. Eduardo, y ahí también, sí, la segunda, sí. Y después El Tribunal Penal Internacional contra Irán, o con lo que estaban al frente de Irán en esa época. La segunda, van a avanzar sobre Cristina para reforzar la estigmatización de lo que ha sido todo un sector del pensamiento, todo lo que representan ellos, que es lo más grave. Y la tercera, la consolidación de la subjetividad social argentina, que es trabajo de cientistas sociales y hacia el futuro, como una sociedad que tuvo estado de bienestar, se está perdiendo los derechos, pero a sabiendas que lo hacen, no por la fuerza, lo hacen y aceptan abiertamente esto. Entonces, es un tema que una vez hablamos de comunicación, de construcción tremenda de los medios concentrados y de, obviamente, la capacidad que tienen los que están detrás y construyen esa realidad, que son cientistas sociales y demás. ¿Cómo se puede enfrentar esto? No hay forma, porque el aparato judicial se define por ser funcional al poder, y algunos que tengan cierta resistencia pues quedan anulados o salen afuera o los archivan. Esa es la realidad, y lastimosamente los 4 años que estuvo el gobierno anterior, que no fue tan malo, pero que tendría que haber ido contra la agencia judicial, no fue un error gravísimo. Tendría que haber desestructurado, cambiar las normas procesales. No lo hizo, y ahora estamos ante esta tragedia general de la Argentina. Esto es como una muestra de cómo va a actuar el Poder Judicial en este contexto también, ¿no? Porque algunos piensan, bueno, ¿qué va a hacer la Corte, por ejemplo, con el tema del DNU? ¿Cómo va a intervenir la Corte ante algunas cuestiones que son como muy, muy estructurales y muy sensibles también? Y bueno, acá capaz que hay una muestrita también, ¿no? Mirá, si la Corte tuviera alguna resistencia, es muy simple, con el grado de consenso social que tiene este hombre, manda una ley, porque, bueno, hasta ahora por lo menos el Senado aguantó un poco, no sé cuánto aguantará diputados, y en el espacio de tiempo que la gente siga soportando, y no sé cuánto puede soportar, capaz que mucho tiempo, puede mandar una ley de reforma de la cantidad de miembros de la Corte. Sí.
En sentido opuesto a lo que hizo alguna vez Roosevelt en Estados Unidos, una corte que no dejaba pasar ni una ley con consenso, con contexto social, aumentó la cantidad de miembros. Puede llegar a hacer eso, porque pone a cualquiera ahí, mandar a este hombre que iba a mandar es el hijo, no puede ser miembro superior de acá. Entonces puede armar algo así y listo, y avanzar, porque de hecho ahora van a avanzar sobre Cristina, porque ella se convirtió en es el núcleo del estereotipo, lo que han creado, del enemigo que han creado y que van a construir para mantener eso, reafirmar. Entonces es trágico lo que ocurre. Y les va a servir además para distraer mientras avanzan con para todas... reafirmar un modelo, porque también sirve a intereses de afuera, es decir, los Kirchner. Fíjate vos, algo elemental, el tema de estos aviones que se van a comprar. Lo que iniciaron el rearme, porque habría que hacerlo de alguna manera, era el gobierno anterior. ¿Quién iba a vender aviones? Le iban a vender a menos precio aviones nuevos, los chinos. Bueno, Alberto Fernández tuvo duda por Estados Unidos, bueno, cambió el gobierno, viene y le regala estos aviones, con por supuesto las limitaciones, le van a regalar de todo lo que quiera, porque además el interés de Estados Unidos es poner todos los activos importante de Argentina bajo su control total, porque además esta mujer que vino ni siquiera se cuida al hablar, y además tenemos porque el tema de fondo, Alicia, además de los medios, es qué clase dirigente tiene Argentina y qué sociedad tiene Argentina, especialmente la del país central. Realmente tenemos un problema que no se resolvió con las guerras civiles. Hay un sector de la sociedad que no sé qué quiere de Argentina. Entonces, entregarse alegremente de lo que está haciendo este hombre es hasta vergonzoso para un presidente, y sin embargo se acepta, porque hay intereses de todo tipo. Es trágico, uno habla con gente que la está pasando muy mal, muy humilde, y siguen apoyando esto. Han construido el estereotipo de que los Kirchner, se robaron todo, totalmente irracional. Vos preguntás a la gente, ¿quién endeudó a la Argentina? Cristina. No tienen información. Mataron a un fiscal, te dice. Bueno, eso es una mentira más grande que una casa, pero se sigue manteniendo. ¿Entendés? Se sigue manteniendo, y es muy difícil porque además han logrado construir emocionalmente esto. Sí. Han generado algo que nosotros no vivimos, pero lo podemos leer, el peronismo al caer, ¿te acordás? En el 55, viva el cáncer. Bueno, han creado algo así, pero yo creo que de una magnitud, porque esa derecha de la época era un poco nacionalista. Una derecha no era, esta es una derecha entreguista, disolvente del Estado. Es grave lo que pasa, es grave lo que está ocurriendo en Argentina, y yo no sé, se ha estigmatizado a los movimientos sociales, se ha estigmatizado a las cuestiones de género, totalmente. Entonces, y los partidos políticos no están tampoco, ¿no? Porque... bueno, ¿qué partidos políticos quedan? El radicalismo, yo no sé, yo alguna vez fui afiliado a eso, ¿no? Yo no sé qué son realmente. Supongo que uno está por un cargo, necesitarán un sueldo, qué sé yo. Son una desgracia, girones. ¿Qué pasaría si Alfonsín se volviera a la vida, no? Bueno. Eduardo, seguramente vamos a volver a charlar. Queríamos un poco... Yo tengo cierta pasión con esto porque es trágico lo que ocurre, ¿no? Y no solo, te quito un minuto más, no solo el radicalismo, el peronismo y sus dos alas. Hay una ala que es entreguista, bueno, esperemos. Hay que tener fe, hay que tener fe y, luchar más, ¿no? Qué sé yo, de un lugar uno no está. Totalmente. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a vos, Alicia. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Eduardo Paredes, abogado penalista, explicándonos un poco, contándonos un poco esta noticia que, insisto, depende de qué medio fue contando, aparecen titulares así muy rimbombantes, ¿no? Pero lo cierto es que la Cámara de Casación confirmó penas para los principales investigadores del atentado contra la AMIA, entre ellos juez y fiscales. El juez Juan José Galeano, que fue condenado a 4 años de prisión, o sea, les redujeron en realidad en esta confirmación de penas, 4 años de prisión. Los fiscales Emon Mullen,
y José Barbaquia a 2 años en suspenso, y también el ex titular de la CIDE, Hugo Anzorregui, a 4 años y medio, al ex número 2 de inteligencia, Juan Carlos Anchezar, a 3 años de prisión, así como 3 años y medio a Telleldín y 2 años a su esposa. Todos los funcionarios fueron la primera línea de investigación del atentado y fueron denunciados por la Organización de Familiares y Amigos de las Víctimas, Memoria Activa, y APEMIA 18J por haber sembrado la causa de pistas falsas y detenciones extorsivas. 17:37 minutos.